Siempre supe que no era el hijo favorito, pero nunca imaginé que mis propios padres vendrían a suplicarme ayuda después de que su hijo predilecto los traicionara y les arrebatara todo. Me llamo Javier, y crecí en una familia que siempre me hizo sentir como si fuera una sombra frente a la luz de mi hermano menor, Marcos. Desde que tengo memoria, Marcos fue el hijo perfecto a los ojos de mis padres. Todo lo que hacía era celebrado como un logro, mientras que yo siempre tenía que demostrar mi valía. Mis esfuerzos nunca parecían suficientes. Si alguna vez cometía un error, el castigo era inmediato y desproporcionado. En cambio, cuando Marcos hacía algo mal, siempre había una excusa: es que es pequeño, él no lo entiende aún, o déjalo, Javier, tú eres el mayor y deberías saber cómo manejarlo. La brecha entre nosotros se hizo evidente desde que éramos niños. Cuando tenía 10 años, les pedí a mis padres una bicicleta para Navidad. Había pasado meses hablando de ella, mencionando cuánto la deseaba y soñando con aprender a montarla. Cuando llegó el gran día, abrí los regalos esperando encontrarla. En lugar de eso, había un par de libros escolares y una camiseta. Mi madre me miró con una sonrisa y dijo: «Son cosas más útiles, Javier. La bicicleta no es algo necesario ahora». Pero lo que realmente me dolió fue que Marcos, que ni siquiera había pedido una bicicleta, recibió la que yo había estado deseando. Mi madre le dio una justificación que aún recuerdo como si hubiera sido ayer. «Es que Marcos es más pequeño, Javier. Le hace más ilusión». Me quedé viendo cómo Marcos salía feliz a pasear en su bicicleta mientras yo me sentía invisible, como si mis deseos no importaran. Ese día aprendí una lección: en mi familia, los esfuerzos no eran reconocidos si venían de mí. A medida que crecimos, las diferencias de trato no hicieron más que aumentar. Cuando llegué a la adolescencia, mis padres comenzaron a pedirme que ayudara más en la casa. Tenía que limpiar mi habitación, lavar los platos, sacar la basura y hacer recados. Al principio, no me molestaba. Pensaba que era normal colaborar en la casa. Pero cuando le pedían algo a Marcos, siempre había una excusa para que no lo hiciera. «¿Está cansado, Javier? Tu hermano tuvo un día muy duro en la escuela. Déjalo, ya tendrá tiempo de aprender. Tú, como el mayor, debes dar el ejemplo». Mientras yo asumía responsabilidades, Marcos pasaba las tardes jugando videojuegos, viendo televisión o saliendo con amigos. Nunca se le pedía que ayudara, y si alguna vez intentaba evitar alguna tarea, mi madre me miraba con reproche. «¿Es mucho pedir que cuides a tu hermano?». Mi adolescencia fue una constante lucha por ganarme un lugar en mi propia familia. Mis padres no mostraban interés en mis logros, pero cuando Marcos hacía algo, por pequeño que fuera, lo celebraban como si hubiera ganado un premio. Una vez, en un torneo de fútbol, Marcos fue suplente durante todo el juego, pero al final del partido, mis padres lo felicitaron como si hubiera marcado el gol ganador. Cuando les pregunté por qué no habían asistido a mi ceremonia de premiación en la escuela, mi madre solo dijo: «No lo sabíamos, Javier. Pero entiende, el fútbol es muy importante para tu hermano». Cuando cumplí 16 años, decidí que ya era hora de comenzar a ganar mi propio dinero. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una cafetería, donde pasaba largas horas después de la escuela. Fue una experiencia agotadora, pero estaba orgulloso de poder ahorrar para comprar las cosas que quería sin depender de mis padres. Pero esa sensación de logro duró poco. Un día, mi madre me llamó a la cocina para hablar conmigo. Me dijo que, ya que tenía un ingreso, era justo que comenzara a aportar en la casa. Al principio pensé que se trataba de algo pequeño, como pagar alguna factura o contribuir al mercado, pero no. Mis padres me pidieron que pagara un alquiler mensual, como si fuera un inquilino. «Es parte de ser responsable, Javier. Ahora que trabajas, tienes que aprender a ayudar en el hogar». Aunque me parecía injusto, no tenía muchas opciones. Cada mes entregaba una parte de mi salario, sacrificando mis ahorros y mis planes. Mientras tanto, Marcos seguía disfrutando de todos los privilegios sin levantar un dedo. No tenía responsabilidades ni obligaciones, y cualquier cosa que necesitara, mis padres se la proporcionaban sin dudar. Cuando cuestioné por qué no le pedían lo mismo, mi madre respondió: «Es diferente, Javier. Él todavía está creciendo, y tú eres el mayor». A los 18 años, Marcos se mudó de casa para vivir con su novia, Clara.
Mis padres lo despidieron con lágrimas en los ojos, dándole dinero, muebles y cualquier cosa que pudiera necesitar para empezar su nueva vida. Pensé que, finalmente, tendría algo de paz en casa. Pero esa paz duró poco. Apenas un año después, Marcos regresó, esta vez acompañado de Clara y su bebé recién nacido. Mis padres los recibieron como si fueran héroes, dándoles la habitación más grande de la casa y prometiéndoles que no tendrían que preocuparse por nada. No solo no les pidieron que contribuyeran económicamente, sino que comenzaron a gastar más dinero en ellos. Les compraban pañales, comida especial y hasta ropa para el bebé. Mientras tanto, yo seguía pagando mi alquiler y ayudando con las facturas de la casa. Una tarde, intenté hablar con mis padres sobre lo injusto que era que yo siguiera pagando mientras Marcos y su familia vivían gratis. Mi madre me miró como si hubiera dicho algo absurdo. Marcos está pasando por un momento difícil, Javier. Tú tienes un trabajo estable, y no tienes una familia que mantener. Es tu deber como hermano mayor ayudar. Fue en ese momento que decidí que ya no podía seguir viviendo en esa casa. A los 22 años, después de años soportando la desigualdad, tomé la decisión de irme. Había ahorrado lo suficiente para alquilar un pequeño departamento, y estaba listo para empezar una vida independiente. Cuando les anuncié mi decisión, no reaccionaron como esperaba. Mi madre simplemente dijo: haz lo que creas necesario, pero no olvides que la familia siempre debe estar unida. Les dejé claro que ya no enviaría dinero y que necesitaba concentrarme en mi propia vida. Mi madre me acusó de ser egoísta, de no pensar en la familia. Mi padre, como siempre, permaneció en silencio. Pero yo sabía que estaba tomando la decisión correcta. Durante los años que siguieron, me dediqué a construir una vida lejos de la influencia de mis padres y de Marcos. Conseguí un buen trabajo, alquilé un departamento más grande, y por primera vez, me sentí verdaderamente libre. Aprendí a vivir sin su constante crítica y favoritismo, y me rodeé de personas que realmente valoraban mi esfuerzo. Mientras tanto, a través de conocidos, me enteré de que Marcos seguía viviendo en casa con su familia. Mis padres continuaban apoyándolo económicamente y justificando todo lo que hacía. Nada parecía haber cambiado. Un día, recibí una llamada de mi madre. Su voz sonaba desesperada. Me pidió que nos reuniéramos, diciendo que necesitaban hablar conmigo urgentemente. Aunque dudé en aceptar, la curiosidad me ganó y decidí escuchar lo que tenían que decir. Cuando llegué al lugar, vi a mis padres con rostros cansados y llenos de preocupación. Me contaron que Marcos los había convencido de vender la casa para invertir el dinero en un negocio que aseguraría el futuro de todos. Confiaron en él, pero una vez que tuvo el dinero, desapareció con Clara y el bebé. Ahora, mis padres no tenían hogar ni recursos. Mis padres me suplicaron que los ayudara. Me pidieron que los dejara vivir conmigo y que les prestara dinero para empezar de nuevo. Mi madre lloraba, diciendo que se habían equivocado y que ahora entendían cuánto me habían fallado. Mi padre, por primera vez, me pidió perdón. Les recordé todas las injusticias que soporté, cómo me ignoraron y cómo siempre favorecieron a Marcos. No es por rencor, les dije. Es porque aprendí a vivir sin ustedes, y no puedo volver a un ambiente que solo me hizo daño. Me levanté de la mesa, les deseé suerte y salí sin mirar atrás. Nunca volví a saber de ellos. Según me dijeron algunos familiares, terminaron viviendo de la caridad de otras personas hasta que incluso ellos se cansaron de su actitud. Mientras tanto, Marcos continuó con su vida egoísta, dejando atrás a todos los que alguna vez lo ayudaron. Por mi parte, encontré paz y estabilidad en una vida que construí por mi cuenta. Aprendí que la familia no siempre es quien comparte tu sangre, sino quienes te valoran y te apoyan de verdad. Aunque el camino fue difícil, al final me liberé de un ambiente que nunca me valoró, y eso fue lo más valioso que pude hacer por mí mismo.